su presencia y gozarse, y queremos que se relaje y disfrute los próximos minutos que todavía tendremos en su casa, pueda recibir del Señor y pueda ser bendecido en esta tarde. Muy bien, pues el día de hoy voy a concluir una serie que he estado predicando que se llama Avívame, y he estado predicando acerca precisamente de la necesidad de un avivamiento en nuestras vidas. Cada uno de nosotros en algún punto de nuestras vidas necesitamos despertar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos dormimos espiritualmente, porque nos apagamos, nos desanimamos. Dice la Biblia que el que se crea fuerte tenga cuidado de no caer, porque aún los más fuertes necesitamos volver a refrescar nuestro corazón. Nos herimos, lastimamos, nos distraemos y tantas cosas pasan, que perdemos el fuego de Dios en nuestros corazones, y oramos para que al final de estas 3 semanas su corazón esté fuerte en el Señor, su corazón esté deseoso de servir al Señor y buscar al Señor. ¿Qué es un avivamiento? Bueno, un avivamiento es, la palabra avivamiento significa algo más encendido, algo que toma vida, algo que está muerto y toma vida, pero también algo más encendido. Usted ha oído decir, mira, ¿qué color trae esa persona? Mira, trae un rosa avivado, trae un rosa vivo, un rojo vivo, un color así fuerte, chillante, los colores que toma vida. Es ese avivamiento. Y cuando hablamos del avivamiento en nuestros corazones, también hablamos de una vida cristiana apasionada y entregada en las cosas del Señor. Hay 3 elementos básicos de un avivamiento. Uno es la humillación, el arrepentimiento y la oración. Esa es la primera parte. Una oración de arrepentimiento, de reconocer nuestras fallas y nuestros errores. 2, la segunda etapa de un avivamiento viene con una adoración profunda. Queremos estar en la presencia de Dios más que nunca en nuestras vidas. Queremos tener un hambre y una pasión por conocer a Dios, no por lo que nos han dicho, pero por lo que Él es. Conocerle a Dios en lo íntimo, conocerle a Dios en nuestros corazones de verdad. Amén. No solamente tener actos religiosos. Dios no es un Dios de religión, es un Dios real, vivo, presente, que lo podemos conocer y experimentar y saber. Y esa es la parte de la adoración en nuestras vidas. Y la tercera cosa que tiene que ver, y eso voy a hablar el día de hoy, es el aspecto que tiene que ver con el amor a las almas. Avivamiento no se trata de mí, no se trata de usted, no se trata de la iglesia, no se trata de la gente, nosotros los creyentes. Se trata, número 1, de Dios, y número 2, se trata de la gente que todavía no conoce a Cristo, que todavía no conoce a Dios. Dios está apasionado por las almas que no han venido a sus pies. Nos lo dice la Biblia continuamente. Dice la Biblia, yo creo que en la Biblia hay cantos, hay gozo, hay alegría, pero también creo que hay llanto. Si Dios es un Dios emocional como lo vemos en la Biblia, Jesús nos dice que lloró, es un Dios que se compadece. Si Dios es un Dios emocional como también lo vemos en la Biblia, tiene que haber llantos en el cielo. ¿Por qué digo que hay llantos en el cielo? Porque cuando vemos a Isaías en la Biblia, que tiene su primera revelación de la presencia de Dios, ¿qué es lo que Isaías, qué es la primera cosa que escucha de Dios? ¿Qué es la primera palabra que escucha de Dios? No pide adoración, no clama porque le oren. No, lo que dice esta cosa. Dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es la pregunta del cielo. Esa es la pregunta que hay en el cielo, y que nos hace la pregunta ahora a ti y a mí aquí en la iglesia. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo escuché leí este pasaje hace tantos años atrás. Yo ya tengo un ratito de servir al Señor, un ratote más bien, ¿verdad? Y llevo un buen rato, y cuando leí este pasaje me impactó. Era como Dios mismo haciéndome esa pregunta: ¿quién irá por mí? ¿Quién hará mi trabajo? ¿Quién estará dispuestos? Ahora, hay muchas personas dispuestas a orar por bendiciones, el favor de Dios. Hay muchas personas que están dispuestas a muchas cosas, pero cuando viene esta pregunta, nos hacemos a veces de los oídos sordos y no escuchamos, porque es incómodo. Porque no es cómodo lo que escuchamos. Y entonces el Señor dirá, ¿y quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, heme aquí.
hubo una persona que estuvo dispuesto a hacer la diferencia, y a esto haré. Mateo 9 nos cuenta uno de los momentos más dramáticos y emocionales de Jesús, que estaba con sus discípulos y dice que estuvo por horas, estuvo haciendo milagros en las aldeas, orando por los enfermos, y había una gran multitud, y dice Jesús que estaban como ovejas sin pastor. Y viene Jesús y se voltea, yo siento, con una frustración delante de los discípulos, delante de sus discípulos, y les hace una pregunta muy frustrante, le hace una petición. Dice: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos: pidan por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su mies. ¿Qué es la oración? ¿Qué es el llanto del cielo? ¿Qué es lo que está clamando el cielo? Si tú pudieras escuchar al Señor, el Señor te diría: estoy llorando no por los que están en el rebaño, pero por los que están fuera del rebaño, por la oveja que se perdió, por la una, no por las 99 que están en el redil. Estoy llorando por ellos. Dice la Biblia que la única razón por la que Cristo no ha venido todavía, porque a veces nos preguntamos: ¿por qué Cristo no viene? Ya debería de haber venido hace rato y Cristo no ha venido. La única razón por la que Cristo no ha venido en la tierra es porque está esperando que uno más venga a arrepentirse. Dice: señales hay muchas, pero eso no es la razón por la que Cristo ha parado de venir. El cielo ha detenido su venida. Los caballos ahí en el cielo están guardaditos, esperando a uno más que venga a arrepentirse. ¿Y quién es el instrumento que Dios ha escogido para eso? Pues no somos nosotros, su pueblo, su iglesia. Somos nosotros, la congregación, que hemos sido llamados a poder alcanzar a las personas para Cristo. Cuando una persona tiene, y esto es algo natural, ahora, algo natural en todo creyente, eso debe de ser natural. Una vez que un creyente tiene una experiencia personal con Jesús, tiene que haber un ardor en su corazón por los que no conocen al Señor. Amén. Tiene que haber, no puede ser posible que solamente venimos a los pies de Cristo para nuestros propios beneficios. La Biblia nos cuenta una historia muy interesante. Habían un grupo de leprosos, y estos leprosos estaban precisamente en Samaria, están a las afueras de Samaria, y los sirios habían sitiado Samaria, y tal sitio duró tantos días que la gente no podía ni entrar ni salir, así que no había agua y no había comida. Llegó a haber tanta hambre que incluso se decían entre ellos, el rey estaba escuchando que se decían entre la gente: bueno, vamos a hacer una cosa, hoy nos comemos tu hijo y mañana nos comemos el mío. Así empezaron a practicar canibalismo. Y entonces lo que sucedió fue que el Señor intervino y mató a todos los sirios, pero los de Samaria no se dieron cuenta. Y habían unos 4 leprosos que tenían que vivir afuera, y dijeron: bueno, tenemos hambre, de todos modos vamos a morir de hambre, entonces ¿qué hacemos? Una de dos: o nos morimos de hambre o vamos a que nos maten los sirios, a lo mejor nos dan algo de comer. Y decidieron ir al campo de los sirios, y cuando llegaron estaba una multitud de soldados ahí, había un tesoro, había dinero, riquezas, comidas y todo. Y los hombres se saciaron y comieron hasta saciarse. Y luego nos dice la Biblia que después de que se saciaron, dijeron: no es posible que guardemos estas buenas nuevas para nosotros mismos, tenemos que irle a decir a los samaritanos. Y el corazón de los samaritanos es precisamente el corazón que cada uno debemos de tener: un corazón dispuesto a compartir de aquel que vino a salvar nuestras vidas, transformó nuestros corazones, sanó nuestras almas, nos dio una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene que haber un ardor en nuestras vidas por compartir de Cristo. Es natural. Es no natural no sentir compasión por la gente. Debe de ser algo natural en nuestras vidas. Algo que un personaje que me impresiona mucho acerca de cómo él se convirtió al Señor y cómo empezó a ganar almas para Cristo, es el apóstol Pablo.
Saulo era conocido. Nos dice la Biblia que cuando Pablo se convirtió, antes de convertirse, él iba y mataba a todos los creyentes. Él era precisamente un religioso muy fuerte y creía que el evangelio era lo peor. Y así que dice la Biblia que respiraba enojo y el deseo de matar. Estaba dentro de su alma. Había tanto coraje y tanto enojo y tanto deseo de matar que hasta se respiraba. ¿Te imaginas? Estaba en su respiración y tuvo un encuentro poderoso con Jesús, de manera que cuando se encontró con él, Pablo de repente cayó al suelo. Nadie lo miró, cayó al suelo y vio al Señor. El único que vio al Señor fue él. Y cuando lo vio, habló con el Señor. Y Pablo, el Señor le dijo: duras cosas te he dado, dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres tú? Eres Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo se cambió inmediatamente, cambió su corazón, quedó ciego. Y la historia es preciosa y grandiosa. Pero Pablo se convirtió en un hombre increíble, porque empezó. No era su inteligencia, era su pasión por Dios. Dios lo cambió y lo transformó. Y esa experiencia personal con Jesús puso un ardor en un celo en su alma impresionante. De manera que fue el precursor del evangelio en todo lo que era la parte de Asia o Middle East, lo que es el Medio Oriente, lo que es a Grecia, Roma aún. Y algunos creen que hasta España llegó. Se estableció cientos de iglesias, se levantaron grandes líderes y escribió una tercera parte del Nuevo Testamento, porque había escrito y experimentado al Señor. Y esta es una imagen de lo que un cristiano normal es. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Pablo que lo hizo un apasionado por las almas? ¿Qué fue lo que pasó en Pablo y qué es lo que vemos en Pablo que le impulsó a amar a las almas? Vamos a ver varios pasajes. Primera de Corintios 9:16. Se los voy a leer todos y después vamos a hablar. Este es el corazón de Pablo. Si pudiéramos preguntarle a Pablo: ¿cuál es tu corazón? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué trabajas para el Señor? ¿Por qué te esfuerzas tanto en buscar a la gente que no conoce a Dios? Primera de Corintios 9:16-23 dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo de por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anuncio el evangelio, por lo cual si hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como si sujeto a la ley, para ganar a los que estén sujetos a la ley, a los que estén sin ley, como si estuvieran sin ley, no estando sin ley de Dios, sin bajo la ley de Cristo, para ganar a los que sin ley. Me ha hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y a todo me he hecho de todo, para que todos se salven de alguna manera. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme compartícipe de él. Estas son las palabras de Pablo. Romanos 1:14 dice así, al 16: a griegos y a no a griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a ver varias cosas con respecto a estos pasajes. Número 1, ¿por qué deben de impulsar nuestras almas? Escriban ahí, todos los que entraron y recibieron un boletín tienen notas para escribir. Número 1, tiene que impulsarnos, amén, el gran valor del evangelio. Pablo reconocía el gran valor del evangelio. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es la historia. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las nuevas. Es el principio de saber que Jesús murió por nuestros pecados, para perdonarnos y darnos vida eterna. Siendo una persona que trabajo constantemente con personas al final de su vida, me doy cuenta que lo único que importa en la vida no es los títulos, no es tu nombre,
no es tu trabajo, no es tu dinero. Hay dos cosas que son importantes en la vida. Número uno, siempre va a ser Dios. Número dos es la familia. Si tienes eso, es todo lo que necesitas en la vida: familia y a Dios. Todo lo que necesitas. Si tienes el Evangelio, tienes exactamente todo lo que necesitas en la vida. El poder alcanzar a las personas para el Señor. La Biblia nos dice que entonces que el Evangelio es nuestro gran tesoro. Es el tesoro que Dios nos ha dado para nosotros compartir a aquellas personas que han ganado. ¿Qué vale el Evangelio? Vale la sangre de Cristo. ¿Qué tan importante es el Evangelio? Es de gran importancia. ¿Por qué? Porque eso determina la vida eterna. La vida en la tierra es tan pequeña, tan diminuta. Son apenas 70, 80, quizá 90 años de vida. A lo mucho 100. La vez pasada me preguntaron: ¿y usted a cuál edad se quiere morir? Aleluya. Pues yo le puse fecha, pero no se las voy a decir. Yo le puse fecha, dije más o menos así, ahí, a esta edad. No muy viejo, no de más de 100, no más de 100. No más de 100. Ya 100 es mucho. Pero me preguntaron eso. Y la seguridad es esta: la vida es tan pequeña y tan diminuta. ¿Qué es lo que vale realmente la eternidad? Mi decisión de cómo trato el Evangelio en la tierra va a determinar la decisión de mi futuro en el cielo. Pablo sabía eso. La decisión entre el cielo y el infierno, la decisión entre una eternidad sufriendo en el infierno y una eternidad viviendo en el cielo, es determinado por las decisiones que tomemos aquí en la tierra. De verdad, Jesús habló que existe un infierno y Jesús habló que existe un cielo. Amén. Jesús habló de eso. Y el lugar donde nosotros tomemos nuestra decisión aquí en la tierra, y cuando tomemos esa decisión de a dónde queremos ir, va a determinar nuestra eternidad. Ahora, desafortunadamente, las personas que no escuchan este gran tesoro y esta gran verdad serán condenadas por toda la eternidad en el infierno. Hay un gran valor en este anuncio del Evangelio. La vida y la muerte está determinada en la disposición de nosotros de poder ganar a la gente. Número uno, entonces, es el gran valor del Evangelio. Número dos, sentía una gran responsabilidad de compartir el Evangelio. 1 Corintios 9, 16 al 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión se me ha sido dada. La Biblia nos enseña entonces, número dos, tenemos una gran responsabilidad. Se nos ha comisionado para compartir el Evangelio. Se me ha comisionado a ti y a mí a poder compartir la palabra del Señor. Pablo sentía una gran responsabilidad. Y eso es una cosa, sí, es de gran valor el Evangelio, pero ahora tengo que reconocer que yo soy responsable de él. ¿Qué haces cuando se te otorga un gran privilegio? Tienes dos opciones: quedártelo para ti mismo o compartirlo con los demás. Y Pablo sentía en su corazón una gran responsabilidad de compartir a otras personas. Se nos cuenta que en Nantucket, Massachusetts, una isla en Massachusetts, ahí por los años a finales del siglo XIX, había un grupo de barqueros que servían para rescatar a aquellas personas que estaban náufragos. Cuando no había celular, cuando no había GPS, cuando no había nada de eso, estaban estos náufragos ahí. En 1857 hubo una tragedia, hubo un invierno, había mucho hielo, había nieve, empezaron a llover tan fuerte, había vientos, y varias embarcaciones que estaban en alta mar estaban naufragando, se empezaron a hundir, y había cientos de personas en el mar que se estaban muriendo. Y había el grupo de los marineros, apenas era una docena, eran 12, que tenían un barquito y que viajaban remando, ni siquiera con veleta, era con remo. Y entonces decidieron hacer la siguiente cosa:
Decidieron que cuando empezó la lluvia empezaron a rescatar personas como pudieron, que estaban precisamente en el agua, en troncos de los barcos que se estaban hundiendo, y fueron y los rescataron. El capitán Sudbury, dicen que llegó su tripulación y durante 32 horas estuvieron rescatando personas. Muchos los encontraron muertos, pero aproximadamente pudieron rescatar algunos 150 personas. Este era su lema: tenemos que salir a rescatar gente, pero no necesariamente tenemos que volver con vida. Su corazón, decían, tenían tanta responsabilidad por la gente que se estaban muriendo, que sus vidas mismas no tenían valor alguno. Entonces lo vemos la siguiente cosa: tenían una gran responsabilidad por las almas perdidas. ¿Quién va a poder alcanzar a la gente sin Cristo? ¿Quién los va a alcanzar sino usted y yo? ¿Quién irá a poder compartir del Señor Jesús? ¿Por qué más motivaba a Pablo el poder compartir el Evangelio? Número 3 es por el gran poder del Evangelio. No solamente el Evangelio es valioso, no solamente tenía una gran responsabilidad, pero número 3, reconocía el poder del Evangelio. Me encanta Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué? ¿Es qué? Poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. Número 1, es poderoso. La razón principal que tiene poder el Evangelio, porque tiene un poder impresionante. No solamente tiene gran valor porque vale la sangre de Cristo, pero tiene un poder impresionante, poderoso para salvarnos. Tiene el poder para rescatar nuestras vidas, rescatarnos de una vida destruida, de una vida sin dirección. Nos viene a rescatar de la condenación eterna. Nos viene a rescatar de un estilo de vida perdido. El poder de Dios tiene obras poderosas, es poder sobre toda obra de Satanás. Efesios 1:19-22 dice así: y cuán incomparable la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de los gobiernos y autoridades, poder, dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio por cabeza a toda la iglesia. Fíjense, este pasaje es impresionante. Pablo estaba orando y diciendo: Señor, que la iglesia se dé cuenta qué tan poderosa es. Jesús ganó en la cruz sobre toda obra de Satanás. Satanás quedó derrotado. Hay alguien veces que estamos pensando: ay, el diablo me persigue, el diablo está contra mí. Déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios, aleluya. El diablo le tiene miedo a la iglesia. Ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia, aleluya. La única razón por la que estamos aquí, amén, no es ni siquiera por nosotros mismos. Es porque Dios ha aplastado a Satanás debajo de sus pies, amén. Hay veces que estamos pensando en el diablo, y el diablo me persigue, y el diablo me trae, Me acuerdo de un hermano que dijo, una vez estaba dormido. Alguien dijo por ahí hace tiempo: estaba dormido y me desperté y vi al diablo. Le dije: eres tú, y me volví a dormir. Miren, yo no le tengo miedo al diablo, le tengo miedo al Señor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo no me quiero oponer a Dios, porque cuando Dios está de mi lado, aleluya, contamos con el poder de Cristo. Y eso es lo que dice la Biblia. Él sometió al diablo y a los demonios debajo de sus pies, y Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y sometió abajo de sus pies. Debajo de quién está el diablo, debajo de los pies de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo vemos a través de la Biblia, y lo vemos a través de la historia. Cuando Pablo llegó a Éfeso, que fue el libro que
que escribió en ese momento, él llegó y predicó, y hubo un gran avivamiento. 12 personas llenas del Espíritu Santo empezaron a predicar todos los días, y cuando empezaron a predicar, empezaba a haber gente que se le empezaban a salir demonios y cosas de ese tipo. Pero había un poder en la iglesia impresionante. Los brujos se convertían, las hechiceros se convertían, la gente enferma era sanada, milagros sucedían, porque donde está la iglesia tomando su lugar, no hay poder de Satanás que pueda vencerla. Bendito sea el nombre del Señor. El problema es cuando nos agüitamos. Ahí está el problema. Y dije palabras bien hispanas, ¿verdad? Estaba en agüitar, ¿verdad que sí? Agüitar es estar, para los que no saben esa palabra, es estar apachurrado, estar triste, estar desanimado. Es ahí donde tomamos el lugar. Perdemos nuestra posición en nuestro lugar. La iglesia tiene que reconocer esta. Pablo decía, porque yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Es poder de Dios. Y Pablo decía, yo lo he visto las peores gentes y las he visto ser transformadas con el poder de Cristo. Hermanos, yo no soy Pablo, pero he servido al Señor creyéndole con esta palabra. Y yo he creído que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y por eso estamos en este lugar. No porque seamos elocuentes, ni inteligentes, ni hábiles. Es el poder de Dios que transforma vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Es el poder de Dios que transforma vidas. Me encanta ver que hemos visto a través de los años pandilleros venir a los pies de Cristo, transformados por el poder de Dios. Personas que han estado en pecados duros y grandes, transformados por el poder de Dios. Personas que usted dice son bien duras, pero Dios se encarga de quebrantarlos, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Hemos entrado en las cárceles, hemos entrado en los barrios, hemos entrado en el mismo Luciana, allí en el French Quarter, hemos estado allí. Me acuerdo una vez estábamos predicando en el French Quarter. Yo no sé si ustedes conocen el French Quarter, pero el cuadro francés es la plaza principal en Luciana, y es el centro de pecado más fuerte de los Estados Unidos. La gente adivinando, hacían adivinaciones, hacían brujerías. Allí enfrente de la iglesia de la catedral, allí enfrente de la catedral hacían todo ese tipo de cosas. Las cantinas de homosexuales en cada esquina. Era una cosa terrible, había. Y entonces empezamos a predicar del evangelio ahí, en medio de ese ambiente, en el ambiente más oscuro y más negro, donde no le preguntas, mira, Cristo te ama. Dije, no, el diablo te odia, Cristo te ama, porque era un ataque directo contra Satanás. Y ahí estábamos parados predicando el evangelio, predicando de Cristo. Vino un muchacho vestido de payaso y nos quería quitar el equipo de sonido, nos hacía señales así, quería distraer a la gente, y nosotros teníamos un buen grupo de gente alrededor de nosotros. De repente todos los brujos que estaban alrededor se empezaron a ir. Se empezaron a ir, y ya no había nadie. El payaso se fue por payaso. No, sí, de verdad se fue, y ya no nos mostró más. Y cuando hicimos el llamado al altar, allí en el mismo territorio del mismo diablo, amén, manos se empezaron a levantar y gente se empezaron a convertir a Cristo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, aleluya. Iglesia, toma tu poder. Iglesia, toma tu poder. Uno vas a saber qué tan grande es nuestro Dios hasta que no empieces a compartir el evangelio donde quiera que Dios te ponga. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pablo era impulsado a predicar de eso. Dice, aún en Roma, aún ahí en el Coliseo romano, ahí donde están los intelectuales, aún aunque están los más inteligentes del mundo, aún aunque están ahí los gobernadores y los políticos, yo ahí quiero ir a predicar el evangelio, porque es poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tenía un impulso y una pasión por predicar a Cristo. Tú y yo necesitamos tener ese impulso, hermanos. No hay avivamiento en nuestras vidas si no nos avivamos buscando las almas perdidas.
No hay avivamiento en nuestros corazones si no piensas a decirle al Señor, úsame. Todo lo demás va a ser vacío, pero cuando le empiezas a decir, Señor, aquí estoy, úsame, ayúdame a hablarle a alguien. Esa ha sido mi oración durante mucho tiempo. Cada mañana, Señor, por lo menos a uno que le pueda hablar, a alguien que le pueda hablar, que pueda decirle, desde que era muy joven, desde que me entregué a Cristo, 20 años de edad, oraba al Señor, Señor, úsame. Una persona, no sabía todo, no conocía toda la Biblia, no conocía todo, pero sabía que mi Cristo es real, que Él cambió mi vida, que Él es poderoso para transformar vidas y que su evangelio era glorioso. Y por lo menos decía, uno más, Señor, ayúdame a ganar uno más. Y esa ha sido mi historia durante los últimos años. Yo, algo que le pido al Señor es que cuando yo me muera pueda estar ahí en el cielo, pero no me quiero ir solo, quiero llevarme a multitudes de personas, quiero ver a mi familia, quiero ver a mis amigos, quiero ver a esta ciudad entregada al evangelio de Jesucristo. Y esa debe de ser nuestra pasión. Bendito sea el nombre de Dios. Para predicar, para tener este avivamiento en nuestros corazones. Avivamiento y evangelismo y ganar gente no es un programa, no es un evento, no es algo, es un estilo de vida, es una pasión. Ahora déjenme hablarles de pasión. Pasión no es una emoción. Fui a Chiapas, allá en Oconcingo, ahí donde estaban los zapatistas. Fuimos a compartir y a entrenar a pastores con el misionero Juan Berríos. ¿Se acuerdan de Juan Berríos? Fui con él a predicar y fuimos allí en el mero. Era increíble, hermanos. Uno se queda impresionado de la pasión de esta gente por el Señor. Son gente que vive en las aldeas, que viven con los grupos étnicos allá en Chiapas. Y me acuerdo que después de que prediqué, juntaron a un hermano y lo pusieron al frente. Y dijeron, vamos a recogerle una ofrenda al hermano. Es la tercera vez que le queman su iglesia, pero quiere volverla a construir porque dice que todavía no ha acabado su ministerio. Ay, papá, eso sí es pasión. Hablé con una persona, una profesional, era una doctora. Estábamos comiendo ahí juntos con todos los demás y me dijo, Israel, yo soy misionera, si no me equivoco, a los indios tarahumaras. Y eso es lo más loco que te puedas imaginar, Israel. Eso es difícil. Tengo que caminar aproximadamente 4 horas caminando en el lodo de la selva. Mis pies se llenan. Las primeras veces que yo iba decía, Señor, ¿qué estoy haciendo si puedo estar a gusto en mi consultorio atendiendo gente? ¿Qué necesito estar haciendo aquí atendiendo personas? Si tú, digo, a ir aquí, si atendiendo con mosquito, con riesgo, imagínense en la selva que no hay. Y esa mujer dice que iba todos los días, ya llevaba años yendo cada semana en medio de la selva, enlodada, a ir a predicar al evangelio. Eso es pasión. Eso es pasión. Pasión no es un asunto de emoción. Pasión no es un asunto de ay, me da compasión, pobrecito que. No, pasión, estás dispuesto a pagar cualquier sea el precio con tal de compartir el evangelio. Has entendido el poder de lo que has recibido y estás dispuesto a hacerlo todo porque vale la pena hablarles a otros del Señor. Hace años pasamos unas pruebas terribles en la iglesia. Algunos de ustedes se acuerdan. Y nos decían, Israel, a lo mejor, Irma, Israel, a lo mejor es el tiempo de dejar aquí la iglesia, es el tiempo de dejar el ministerio. Te está yendo muy mal, te está yendo muy difícil. Yo decía, la lógica me decía, sí, deja todo, acaba con todo. Esto es muy difícil, esto es muy complicado, mucha crítica, mucho problema, no estamos ganando nada aquí. Y entonces el Señor, hablando con el Señor, no podía sentir algo dentro de mi corazón que ardía en mi alma. Y era una pasión por Forrest Smith.
ardía más fuerte que mi dolor, ardía más fuerte que mi tristeza, ardía más fuerte que mi pobreza, ardía más fuerte que mis deudas, ardía más fuerte que toda necesidad. Y tenemos que pagar el precio. Fíjense que un avivamiento no viene con comodidad. Un avivamiento tiene que venir con incomodidad. Un cristiano que le gusta estar cómodo no puede ser un vaso del fuego de Dios. Un creyente que le gusta estar complacido no puede ser un instrumento del fuego de Dios, porque siempre va a llenar su corazón con otras cosas. Pablo estaba avivado y apasionado por la obra, y por eso podemos ver que estuvo dispuesto a pasar por todos. Así que escriba lo siguiente: principios que necesito poner en mi alma, que tiene que ver con mi amor. Número 1, tengo que estar dispuesto a salir de mi comodidad. Es lo que decía Pablo, Romanos 1:15, de he allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Roma es el lugar que mató a Pablo. Roma era el lugar que mató a Pedro. Roma fue el lugar de las persecuciones. Y Pablo dijo: estoy tan dispuesto a servir a mi Señor que estoy a ir al lugar donde yo mismo arriesgo mi vida. Necesito salir de mi comodidad. Necesito salir de la comodidad que estoy, dispuesto a hacer sacrificios completos de tiempo, de esfuerzo, aún de dinero por causa del evangelio. Vale la pena servir al Señor. Y dijo: yo estoy dispuesto a dejar mi comodidad. Número 2, necesito ser flexible para facilitar el evangelio. Tengo que estar dispuesto. Pablo decía la siguiente cosa: me he hecho a judíos como judíos para ganar a judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley del Señor, para ganar a los que están sin ley. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Lo que decía es la siguiente: a la gente que quiero ganar, me echo a las personas que quiero ganar. Alguien dijo, Jesús le dijo a Pedro: ven, sígueme y te haré pescadores de hombres. Yo soy muy malo para pescar, amén. Yo le he dicho a algunos hermanos que me enseñen a pescar, porque yo no puedo pescar. Bueno, yo he pescado unos de ese tamaño, mire, palos de ese tamaño, mire. Es lo más grande que he pescado, mire. Pero le digo una cosa: yo no soy pescar. Pero ayer fuimos al Nature Center y me llamó mucho la atención. Me puse ahí, llegamos a la hora en que le dan de comer a los pescados que tienen en una pecera. Y tienen catfish y tienen otros animalitos ahí, tienen varios. Y me estaba poniendo a verlos. Dije: voy a agarrar técnicas aquí. Le echaban los pescaditos y estaba viendo cómo cada uno de ellos cazaba. Algunos pescados agarraban y perseguían a sus pescaditos chiquitos así, e iban tras de ellos por toda la pecera. Había otro que tenía un pico largo, trompudo ahí. No sé qué tipo de pescado es, después me instruyen. Y este pescado se quedaba arriba, mero arriba. Y entonces nomás sentía el pescadito se iba moviendo lentamente, ni hacía casi ruido, no se veía, se iba acomodando. Y cuando menos se lo daban cuenta, en un ratito, ¡pum!, en menos de un segundo ya tenía el pescado dentro tragándoselo. Y es increíble, porque si quieres pescar pescados, y eso he aprendido, si quieres pescar pescado, ¿qué tienes que hacer? Pensar como pescado. Por eso vino Jesucristo a la tierra, porque allá en el cielo, siendo Dios, no lo comprendíamos, pero se hizo hombre como uno de nosotros. Comió con nosotros, se hizo como nosotros, habitó entre nosotros, se puso la ropa, andaba de moda. Claro que en aquel tiempo no había tanta moda, pero bueno, como quiera, andaba a la moda de ellos. Andaba con sus túnicas, andaba vestido como la gente de allá, se veía como uno de ellos.
Y por eso andaba. Jesús nos dice, de la Biblia nos dice que Jesús era amigo de pecadores. Se sentaba a comer con prostitutas, con publicanos, con personas que están en el mundo. Recibió a Nicodemo, comió con ellos y se envolvió en la gente. Los religiosos, miren, los religiosos de la comunidad, los fariseos, no entendían lo que estaba pasando con Jesús. Jesús se hizo como la gente del mundo para ganar a la gente del mundo. No adquirió sus costumbres, pero simplemente se asoció con ellos. Jesús, algo interesante con respecto a esto, y es aquí donde tengo que aprender, y aprendemos de aprender, y aprendió Jesús de hacerlo. Jesús nunca fue un Dios de multitudes. Jesús era un Dios de personas. Caminó con la gente, anduvo con la gente. La Biblia nos dice en Juan 4 que le era necesario pasar por Samaria. A mediodía se sentó en un pozo. Sus discípulos se fueron a comer y una mujer que había vivido una vida de fracasos y de dolor empezó a recoger agua. Y Jesús empezó a platicar con ella. Empezó a hablar con ella y empezó a conversar con ella, a expresar su corazón, expresar su alma y lo que había en él. Y esa mujer fue transformada, y esa mujer transformó toda su comunidad a través de la experiencia personal que tuvo con Jesús. ¿Qué no podemos aprender de esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué podemos hacer? Necesito aprender el estilo de Jesús. Había una caricatura que decía: ¡fuera los cristianos! Había un montón de gente, había una iglesia así, y usted sabe, como esta, y había una manifestación afuera de la iglesia. Y todos les decían: ¡fuera los cristianos! ¡Afuera los cristianos! ¡Afuera los cristianos! Y dije: ¿por qué? ¿Por qué quieren que se vayan los cristianos? No, es que pasan mucho tiempo encerrados en la iglesia y queremos saber lo que están allá adentro pasando. Hermanos, no podemos hacer un impacto en nuestra ciudad aquí encerrados. Somos una iglesia, podemos convertirnos en una iglesia atraccional, es decir, que podemos hacer bonitos servicios y bonitas alabanzas y bonitos todo, y no queremos dejar de hacerlo. Pero también queremos hacer una iglesia misional. ¿Qué decir esta? Jesús era misionero, salió a la comunidad y compartió de Cristo. En los últimos meses Dios me ha hablado fuertemente en esta área, quizá unos 5 o 6 meses. Dios me ha hablado y me ha puesto mucho esta carga en mi corazón. Hemos pasado demasiado tiempo encerrados aquí y necesitamos hacer un impacto en nuestra comunidad. Necesitamos ganar a la gente para Cristo. Necesitamos hacer una diferencia en nuestra comunidad. En unos minutos estaremos hablando acerca de esto. Hace no menos de un mes, quizá 3-4 semanas, nos reunimos varios de los líderes de la iglesia y por aproximadamente unas 5-6 horas nos sentamos a soñar juntos. Allí nos fuimos a un cerro, allí en la parte de arriba de la montaña, y allí orando y buscando el rostro del Señor. Señor, ¿qué podemos hacer para alcanzar a la gente para ti? Y empezamos a escribir un montón de ideas, una cantidad de ideas. Empezamos a escribir: podemos ofrecer comida, podemos ofrecer tratamientos médicos, podemos abrir una boutique gratis, poner ropa, poner cosas ahí de gran valor, de buen valor, que estén ligeramente usadas o algunas veces nuevas, que nos compramos una ropita y ya no nos quedó, y que quedó con la etiqueta. Sí, nos quedó muy grande, ¿verdad? Casi siempre pasa eso, nos queda grande la ropa. Bueno,
una boutique donde la comunidad pueda venir a comprar. Podemos hacer una clínica de fútbol y jugar con los niños durante el verano. Podemos hacer tantas cosas, y empezamos a crear ideas y generar ideas, y vamos a trabajarlo. Dijimos, vamos a empezar a hacerlo, y empezó a arder nuestro corazón una pasión. Dije, tenemos que hacer un puente y salir de nuestra comodidad, de nuestra iglesia, y empezar a hacer cosas grandes para el Señor, servir al Señor. Y entonces, el día de hoy, al final del servicio, vamos a hacer una cosa. Ustedes recibieron al entrar algo. Déjenme, ¿cuántos de ustedes recibieron un boletín? En el boletín está una tarjeta. Esta tarjeta se llama, le dice, adopta una cuadra. Hace unos cuantos años atrás, 4 o 5 años atrás, decidimos salir a las calles y ir a las calles por lo menos una vez por semana y caminar en las calles recogiendo basura. Muchas veces tocamos puertas y ofrecíamos focos. Le decíamos a la gente, ¿tiene focos? Que necesitan ser cambiados. Y ellos nos decían, sí, aquí tenemos uno, y nosotros tenemos aquí unos gratis, y les poníamos focos gratis, y empezábamos a hacer una diferencia, servíamos a nuestra comunidad. Y ¿sabe qué fue lo impresionante? Que la gente nos empezó a preguntar, ¿de dónde vienen? De la iglesia. ¿Y por qué hacen esto? ¿Ustedes por qué están haciendo esto? Y empezamos a contar del Señor, y teníamos la oportunidad de compartir de Cristo a una multitud de personas. Vimos varias personas empezar a asistir a la iglesia y ver cambios en sus vidas a través de este tipo de actividad. Y vamos a volverlo a hacer. ¿Cuándo? El próximo sábado a las 10 de la mañana. Y yo quiero invitarles el día de hoy a que sean parte de esto. Quiero invitarles a que se anoten. Y aquí hay varias cosas que usted puede ver. Le estamos pidiendo que pueda servir, ya sea 4 sábados al mes, 1 sábado al mes, 2 sábados al mes. Déjenos saber qué es lo que usted está dispuesto a hacer por hacer una diferencia en esta comunidad, en esta ciudad que Dios nos ha llamado a estar y hacer la diferencia. Al final del servicio va a haber una mesa allá, y si usted está dispuesto a dar su tiempo, su esfuerzo, su talento, su comodidad por el valor del evangelio, yo le pido que por favor al final del servicio entregue esta tarjeta. Finalmente, y con esto termino, dice Pablo que tenemos que estar dispuestos a servir. Con esto termino. Tengo que ponerme a servir. 1 Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más número. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener un corazón de servicio. Jesús vino a servirnos. Pablo nos dice la forma en que ganamos a la gente para Cristo. No es esperando que ellos obtener algo de ellos, pero al contrario, es yo yendo a servirles, ofreciendo mi vida, ofreciendo mi tiempo para hacer una diferencia. Y para ser un servidor, esa es la clave. Un servidor debe de ser automotivado. No puedes esperar que alguien esté dispuesto a servir para tú dar el primer paso. Tienes que decidirte. Tienes que tomar la decisión de poner el primer paso y decir, aunque nadie más lo haga, yo aquí estoy. Aunque nadie más esté dispuesto a dar su tiempo, yo estoy dispuesto a servir. Ese es un servidor. Busca necesidades, las ofrece y está dispuesto a hacer una diferencia en donde quiera que está. Tenemos que hacer una iglesia servidora para nuestra comunidad. Vengo de una generación
donde entendimos la responsabilidad del Evangelio. En Guadalajara, donde yo me entregué al Señor, solamente 1% de la población era cristiano. 1%, casi nadie. En una ciudad de 5 millones de habitantes, una ciudad dura, donde todavía tiraban piedras en los techos a los creyentes en medio del servicio, donde les tiraban piedras en los vidrios a los creyentes. Y entendimos algo, entendimos que la única respuesta para la ciudad, número uno, era la iglesia. No podíamos estar quietos, no podíamos estar cómodos y complacientes en solamente estar recibiendo los servicios, pero teníamos que hacer un impacto en nuestra comunidad, teníamos que pagar el precio. Y la otra cosa que entendimos es que teníamos que aprender a caminar en fe. Estamos en el hilo de una generación o de un tiempo de complacencia y comodidad, y tenemos que tener mucho cuidado. Donde todo es cómodo, donde todo es a nuestra conveniencia, a nuestro tiempo, nuestra sociedad es cómoda. Todo lo quiere su tiempo y su comodidad. Pero hemos aprendido que una iglesia que se acomode es una iglesia que se va a dormir. Por eso, al pensar en avivarnos, hay un fuego en nuestras vidas. Debe de haber un fuego en nuestras vidas por rescatar a aquellos que están sin el Señor, sin Cristo, lejos de Él, de todas las edades, de todos los géneros, y aún, ¿por qué no?, de todas las nacionalidades. Hay todavía una cantidad enorme de personas sin Cristo, y necesitamos levantarnos y confiar en el Señor de que Él quiere utilizarte y hacer cosas poderosas a través de tu vida. El Señor está llorando desde el cielo y grita un grito: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pónganse en sus pies. Ojalá haya uno el día de hoy que pueda decirle: Señor, envíame aquí, envíame a mí. Alguien que le pueda decir al Señor: yo estoy dispuesto a servirte, a dar mi vida para alcanzar a otros para ti. Ojalá tú puedas decirle hoy al Señor: Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo. Había un canto viejo que cantábamos cuando estaba en la escuela bíblica. Decíamos: Señor, úsame, Señor, aquí están mis manos. Úsame, Señor, aquí están mis pies. Úsame, Señor, aquí están mis labios. Señor, usa todo lo que soy. Y ese canto era más que un canto, era un lema de vida. Le decíamos al Señor en una oración: Señor, aquí estoy. Usa todo lo que hay en mi vida. Si puedes utilizar algo de mí. Y usted me dirá: es que yo no tengo capacidad ni talento, soy tímido, es el poder del Señor el que puede utilizarte y puede hacer algo tremendo en tu vida. Poderoso, poderoso. Una persona que está dispuesta a ser utilizada es todo lo que pide el Señor. Heme aquí. Que diga: heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto, Señor. Padre, hoy en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, estoy viniendo ante tus pies, Señor, a orar. Padre mío, para que tú traigas en nuestras vidas una pasión por tu presencia, un corazón apasionado por ti. Pero esa misma pasión por tu presencia, Señor Jesús, aleluya, también
sea transformada en una pasión por ganar a otros para tu obra, Señor. Danos un hambre por el perdido, Señor Jesús, por alcanzar al perdido. Despierta la compasión en nosotros, Señor Jesús. Despiértala, Señor. Despierta el avivamiento en nuestros corazones. Despierta un deseo de servirte en nuestras vidas, Señor. Ser un instrumento glorioso para ti, Señor. Aquí estamos dispuestos a servirte. Si alguien dice al Señor hoy: Señor, úsame a mí. Algunos de ustedes han sido instrumentos poderosos de Dios en el pasado y han aflojado el ritmo por cierta razón. Ven y dile al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy dispuesto a servirte, dispuesto a hacer tu obra, dispuesto a glorificarte, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a hacer tu obra el día de hoy. Úsame en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Quizá usted me diga: Israel,